Mis amados hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Qué bendición nuevamente glorificar y exaltar el santo nombre de Dios. Bendigo a Dios porque le dio la oportunidad a usted de estar ahí ya listo, dispuesto a recibir toda la bendición que el Señor nos trae. Porque recuérdese que el Señor trae bendición cuando nos da revelación, ¿verdad? Cuánta gente, mis hermanos, podemos ver que va a perder, podríamos decir, ¿verdad? Su bendición, su salvación, por falta de conocimiento a la palabra. Pero yo sé que a usted el Señor le está llenando de su palabra, le está trayendo esta revelación para que usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, usted tenga esa mente, ¿verdad? Que en la palabra dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo declaramos así para usted y para su familia, porque sabemos que esta revelación que el Señor nos trae hoy, mis hermanos, va a traer a nuestras vidas, es, podríamos decir, ¿verdad? Como, como que usted, ¿verdad? Va a estar en un alerta. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Le pedimos al Dios Todopoderoso que hoy usted pueda como ponerse a cuentas con Dios, el reflexionar, porque la palabra es para reflexionar, mis hermanos, ¿verdad? Porque el Señor jamás, jamás, mis hermanos, va a querer acusarnos ni señalarnos, sino que simplemente alertarnos. Por eso, desde tiempos pasados, con todos sus profetas, mis hermanos, de parte de Dios, el Señor habló a su pueblo y hoy en día nos sigue hablando a través de la palabra. Amén. Y por eso nosotros a la que le tenemos que tomarla en cuenta y como dicen, ¿verdad? Hacer caso es a la palabra de Dios. Lo que ahí dice es lo que va a haber cumplimiento. Porque todo, mis hermanos, lo que está pasando hoy en día a nivel mundial está escrito en la palabra. Y el Señor nos sigue hablando porque sabía usted que el Señor está, mis hermanos, las naciones están siendo azotadas. Mire, tanto con las enfermedades, como el clima, todas estas situaciones que estamos pasando. Recuérdense que todo esto, mis hermanos, trae desgaste, no solo, mis hermanos, podríamos decir físico, sino que también, mis hermanos, gastos, escasez que están habiendo, mis hermanos, ¿verdad? Podríamos decir de alimentos, también, mis hermanos, incremento de los precios en todos los alimentos, sobre todo. Entonces, mis hermanos, estamos viendo ya el caos. Ahorita es el principio de dolores, ahorita es un principio de lo que nosotros estamos viendo. Entonces, el Señor el día de hoy nos está, mis hermanos, alertando a través de su palabra, pero recuérdese que todos estos alertas, todo esto que está sucediendo, todo esto que está pasando, el Señor está viendo nuestra conducta, el Señor está viendo si cada día nosotros, ¿verdad? Buscamos más su rostro, buscamos más la información a través de la palabra, porque nosotros tenemos que ser personas que tenemos que indagar que lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando está escrito y eso es para que nosotros cada día nos afirmemos más a Él, ¿verdad? Entonces, ¿sabía usted que el Señor ve cómo estamos tomando todo esto? Muchos lo están tomando como cualquier cosa, les da igual, ¿verdad? Pero el Señor está viendo esa conducta. Así que a través de la palabra lo vamos a ver el día de hoy. El tema que quiero trasladar para edificación de su vida lleva por nombre, la tierra está siendo azotada. Dios ve cómo lo estamos tomando. Los ojos de Dios están puestos sobre la tierra, mis hermanos. Él está viendo, dice que Él mira, mis hermanos, nuestra conducta y también dice que Él ve lo que hay en nuestro corazón. Recuérdense que el Espíritu de Dios puede llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón, donde quizá nosotros a veces ni cuenta nos damos, ¿verdad?, de nuestras acciones, pero pidámosle al Espíritu Santo que nos lo revele y el Espíritu Santo se lo va a revelar. Y hoy el Señor le trae revelación para que usted esté, ¿verdad? Ahí sí que alerta
a las cosas que se están viviendo, a las cosas que se están pasando. Esas noticias que usted escucha, no crea que son nada más, mis hermanos, solo para entretenerlo, solo para que usted, ¿verdad? Se dé cuenta de lo que está pasando en otros lugares. Mis hermanos, está pasando en todos lados. La muerte, mis hermanos, es un espíritu que anda, yo lo he predicado, lo he dicho, que anda rondando la tierra. Usted se da cuenta, si no es por enfermedad, mi hermano, los accidentes se han incrementado. Ahora, mis hermanos, los automóviles a veces ya no es uno, no se oye esporádicamente ahí, ¿verdad? Que pasan situaciones en las calles, sino que mis hermanos ahora es a diario, ¿verdad? Hasta 4 o 5 accidentes y en esos accidentes, mis hermanos, hay varias personas que mueren, gente que están siendo también, mis hermanos, llevándolos a la muerte de otra manera. O sea que nosotros tenemos de glorificar y exaltar el nombre de Dios y decirle, Señor, gracias porque ha sido especialmente fiel con nosotros, porque Él ha sido bien especial. Si usted ha estado viviendo situaciones en este momento de enfermedad, glorifica el nombre de Dios, de que usted, Dios le ha permitido el seguir caminando, el seguir, mis hermanos, instruyéndose. Yo bendigo a Dios a cada momento, que a cada instante, porque, mis hermanos, nosotros en tiempo de crisis, en tiempo de dolor, quizá para muchos que no quieren, ¿verdad? Recibir las bondades de Dios, porque esto va a ser para los que no quieren recibir la bondad de Dios. Nosotros, mis hermanos, los hijos de Dios, los que creemos, los que confiamos, los que nos mantenemos firmes en su palabra, ¿verdad? Mis hermanos, yo sé que el Señor nos va a guardar, porque dice la palabra de Dios que no es con espadas ni es con ejércitos, sino que va a ser por su Santo Espíritu que esté en nosotros, esté en nuestros hogares, que nosotros nos vamos a mantener firmes. Amén, porque el Espíritu Santo dice que viene a fortalecer, a consolar, y le pedimos al Espíritu Santo que nunca se aleje de nosotros, que siempre esté su dulce presencia, su santa presencia en nuestras vidas y en nuestras casas y con nuestra familia. Amén. Entonces vamos a entrar a la palabra, mis hermanos. Vamos a leer en Apocalipsis 11. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 11, del 1 al 14. Dice la palabra de Dios. Lo leo en versión internacional. Se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó, levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar ahí, pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas porque ha sido entregado a las naciones paganas. Ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotean la ciudad santa durante 42 meses. Por mi parte, yo encargaré, dice, a mis 2 testigos que vestidos de luto profeticen durante 1270 días. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerle daño a ellos, lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerle daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando, y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad llamada, en sentido figurado, Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua, nación, contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirá que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos 2 profetas les estaban haciendo la vida imposible.
pasando los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios y se pusieron de pie. Y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. Entonces los 2 testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube, a la vista de sus enemigos. En este mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo, el segundo dice: ay, ya pasó, pero se acerca el tercero. Entonces, mis hermanos, aquí nos podemos dar cuenta nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Sobre todo la revelación que Dios nos está dando, de que, mis hermanos, los ojos de Dios están puestos sobre la tierra. Todos los acontecimientos que estamos viviendo, que estamos pasando, mis hermanos, es lo que estamos viendo aquí en la palabra. Hoy en día, mis hermanos, la palabra está llegando. La palabra, mis hermanos, los mismos que dicen ser hijos de Dios, aquellos que son hasta servidores, que han sido servidores de Dios, ¿verdad? Que Dios les ha hecho grandes milagros, grandes prodigios, que Dios, mis hermanos, ha tenido misericordia. Porque nosotros, mis hermanos, si nosotros volteamos, como dice la palabra de Dios, a las sendas antiguas, nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, nuestras raíces, de dónde venimos, de dónde procedemos, y cómo hoy Dios, mis hermanos, nos ha dado la oportunidad de poder, ¿verdad?, ser diferentes. Yo solo quiero que usted analice por un momento, ¿verdad?, que usted analice, mis hermanos, su niñez que usted quizá vivió, y aunque usted diga, ¿verdad?, vivió una niñez, que usted podría decir, alegre, ¿verdad? Porque usted jugaba, usted esto, y usted tiene esos recuerdos, pero quizá vivió mucha pobreza, mis hermanos, y Dios ahora a usted cómo lo tiene, ¿verdad? Con mucha bendición. Cuando el Señor, mis hermanos, en sus pensamientos y en los planes de Dios, el Señor no quería que usted viviera esas pobrezas, el Señor quería que usted viviera en la sobreabundancia, porque hay gente, mis hermanos, que lamentablemente, ¿verdad?, es conformista, ¿verdad? Por eso recuerdan esos momentos y dicen: no, yo viví una vida alegre, y mis hermanos, y con aquella pobreza, y siguen con esa mente de pobreza, ¿verdad? Porque mis hermanos nunca pueden entender y creerle a Dios que Dios es el dueño de todo lo grande, de todo lo precioso, de todo lo maravilloso. Dice que es el dueño del oro y de la plata. Y mis hermanos, nosotros, Él quiere darnos una vida de tanta bendición, pero nosotros a veces nosotros mismos bloqueamos toda aquella bendición, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nuestra mente, mis hermanos, no puede, ¿verdad? Como a veces asimilar la bendición, cuál es la bendición de Dios, y nosotros mismos detenemos todo aquello que Dios tiene para nosotros. Ese es un ejemplo, pero mis hermanos, hay tantas cosas, ¿verdad?, que nosotros podemos mirar atrás también, ¿verdad? Porque a veces eso no lo miramos como algo malo, sino que, mis hermanos, pero a veces nosotros estamos obstruyendo también el avance en nuestra vida, la bendición en nuestra vida, ¿verdad? Y también, mis hermanos, a veces quizá usted recuerda cosas dolorosas que usted vivió, que usted pasó, pero mire ahora la bendición de Dios. Entonces, todo eso, mis hermanos, démonos cuenta, ¿verdad?, que el Señor ha sido bueno, porque todos los que hoy estamos escuchando palabra, los que van a escuchar este precioso tema, mis hermanos, van a analizar y se van a dar cuenta, ¿verdad?, de que Dios ha sido bueno. Y si usted en este momento quizá también está pasando situaciones que quizá para su vida no son buenas, yo le digo algo: Dios va a obrar, el Señor, mis hermanos, Él no deja a nadie avergonzado. Pero, mis hermanos, a veces hay cosas que nosotros, mis hermanos, no estamos cumpliendo con Él. Quizá en este momento usted ha visto todo lo que está sucediendo a nivel mundial y le ha dado igual. Mis hermanos, eso de que estamos viendo escasez, enfermedad, guerra. Mire, hay gente que, mis hermanos, verdaderamente no se está preparando. Yo no le digo a usted que usted se prepare solo monetariamente, ¿verdad?,
sino que yo le estoy hablando a usted de una preparación espiritual, porque lo vuelvo a repetir, no es con espadas, no es con ejércitos, es con el Santo Espíritu de Dios. Y a veces nosotros, mis hermanos, no buscamos el rostro de Dios, por eso no tenemos revelación. Porque cuando hay búsqueda en el Señor, mis hermanos, el Señor nos hace sentir, nos hace ver, mis hermanos, y también, mis hermanos, nos revela qué es lo que Él está mostrando a través de la situación. Entonces, hoy en día, el Señor, mis hermanos, se está dando cuenta cómo usted está tomando las cosas. Cómo usted, cada vez que usted escucha una noticia, cada vez que usted escucha algo, mis hermanos, y que hay cosas fatales que están pasando, mis hermanos, en el mundo, y nosotros como si nada, llevando una vida rutinaria, normal, así como la hemos llevado. Recuérdese que dice que la venida de nuestro Señor va a ser, dice, mis hermanos, que Él va a venir como ladrón en la noche. O sea, ¿por qué habla así la palabra? Porque mis hermanos, muchos van a ser sorprendidos. Muchos, mis hermanos, no, ni siquiera van a tener, mis hermanos, ¿verdad? No van a estar preparados, ¿verdad? Gente, como decía aquí la palabra, que se aterrorizará, ¿verdad? Porque aquí está hablando de dos testigos, que mis hermanos, que ya estuvieron en la tierra y también van a volver, mis hermanos, esos testigos, ¿verdad? Porque ahora están convertidos ellos en ángeles, ¿verdad? Son ángeles que el Señor, mis hermanos, va a mandar porque son gente que hablaron ya de la palabra, gente, mis hermanos, que el Señor los ha usado ¿verdad? Para hablarle a su pueblo. El Señor hizo milagros, hizo portentos, hizo cosas grandes, mis hermanos, que quizá otros podríamos decir, usted lo va a ver ahorita a través de la palabra, siervos que Dios usó, mis hermanos, a través de la palabra, que hicieron cosas que nunca más, mis hermanos, las hemos vuelto a ver, ¿verdad? Entonces, así como Moisés, mis hermanos, cosas grandiosas que él hizo, imagínense, a través de ser usado él, fue abierto el mar. Mis hermanos, su pueblo fue pasado, ¿verdad? En aquel mar, ¿verdad? En seco. Mis hermanos, también podemos ver, ¿verdad? Los milagros que hizo Elías. Imagínense cuando Elías dijo, no va a llover, no llovió. Llovió cuando él, mis hermanos, volvió a hablar. Entonces, mis hermanos, son cosas así que Dios ha mandado, mis hermanos. ¿Desde cuándo Dios viene hablando? ¿Por qué Dios nos viene hablando? Porque Dios habla a través de la palabra, ¿verdad? Y hoy en día las cosas que están escritas en la palabra tienen el cumplimiento el día de hoy, mis hermanos. Y muchos de nosotros, la verdad, no lo estamos tomando en serio, sino que no da igual, porque lo podemos ver en la conducta de la gente. La gente solo piensa en divertirse, la gente solo piensa, mis hermanos, en comer, en beber. La gente solo piensa, mis hermanos, en estar bien nada más, dándole de comer nada más a la carne, pero no le dan de comer al espíritu. Porque espirituales, mis hermanos, un ratito le quieren nada más dedicar al Señor y lo demás les da igual. Sabe que Dios nos va a pedir cuentas de cada vez que nosotros le volteamos la espalda, de cada vez que nosotros, mis hermanos, no buscamos la oportunidad para cada día más crecer, porque usted puede crecer en todo lo que usted quiera, ¿verdad? En todo ámbito, pero si usted no crece espiritualmente, usted nunca va a tener hambre ni sed de la palabra y nunca va a estar usted consciente verdaderamente ni de lo que le pasa a su familia, ni las necesidades de su familia, ni de lo que está pasando a través del mundo entero, que es lo que el Señor nos está enseñando a través de lo que está sucediendo. Porque todas estas son señales de las cuales el Señor habló en su palabra que iban a suceder, que iban a pasar. Y lo estamos tomando como algo normal. Lo estamos viendo algo como que eso siempre ha pasado, siempre ha sucedido. Desde cuando el Señor nos viene hablando y su misericordia es tan grande que nos ha extendido su misericordia. Pero recuerde bien, el tiempo de la misericordia se está terminando, porque va a llegar el momento que el Señor va a decidir, mis hermanos, y decir hasta aquí. Así como mire, lo vamos a volver a leer aquí en Apocalipsis 11:11.
dice, mire, lo que pasó después, mis hermanos, de lo que, ¿verdad? Le sucedió a estos ángeles. Dice, pasado los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios y se pusieron de pie y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. Entonces los dos testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía, suban acá, y subieron al cielo en una nube y a la vista de sus enemigos. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Entonces, mis hermanos, aquí está hablando donde, recuérdese que estos eran ángeles de nuestro Señor, pero el Señor probó corazones, mis hermanos. Y mire, dice que a ellos les dieron muerte. Y Él mismo, mis hermanos, porque todas las cosas que suceden, Dios mismo, mis hermanos, las permite, porque nadie tiene el poder para decidir qué hacer o no hacer. Es Dios el que tiene el poder y son cosas que a veces Dios las permite, así como todos los acontecimientos, todo lo que usted ve, todo lo que usted a veces dice, cómo anda el diablo, Dios mismo lo está permitiendo para, mis hermanos, el pueblo de Dios ser probado en su corazón. Porque recuérdese que solo el que tiene verdaderamente revelación de parte de Dios se va a dar cuenta y mis hermanos, van a saber qué es lo que el Señor nos está enseñando con cada acontecimiento. No crea usted que cuando usted escucha rumores de esto, rumores de lo otro, usted tiene que poner atención. No lo vea así como, yo no quiero ver cosas fatales, yo lo único que quiero ver es lo bonito, ¿verdad? Y hacer como que no hemos visto nada. Dios está viendo, mis hermanos, porque el Señor a nosotros como hijos, como siervos de Dios, nos mandó como atalayas. Mire, muchos, mis hermanos, en la iglesia, que están en la iglesia, piensan que el trabajo solo es del siervo de Dios estar viendo a las ovejas. Mis hermanos, todos nosotros tenemos que, ¿verdad? Trabajar en la obra de Dios, pero en la obra de Dios no es solo el día que a usted le toca el servicio en la iglesia, ese día es el único día que usted quizá ora, ese es el único día, si es que ora, ese es el único día que usted tal vez ora por los demás o se esmera en, ¿verdad?, ver las necesidades de los demás. No, mis hermanos, esta es una lucha constante que nosotros tenemos que tener, de verdad. Por eso dijo el Señor, su lucha no es contra sangre y carne, sino que es contra huestes, potestades, mis hermanos. Nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, cada día clamando, pidiendo a Dios por las almas, por la gente que usted, ¿verdad?, conoce. ¿Para qué? Para que usted sea librado de todo eso, porque sabe que cuando usted ora por una persona, usted, mi hermano, usted hace algo por alguien, usted lo que está haciendo ahí no es, mis hermanos, que usted es porque usted es tan dedicado, tan bueno, sino que sabe, es porque el Señor sabe que nosotros necesitamos sembrar, que nosotros necesitamos, mis hermanos, que la misericordia de Dios se derrame en nosotros. ¿Cuándo va a haber misericordia si nosotros nunca hacemos nada por nadie? Nunca, mis hermanos, cuidamos de los demás, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidar, así como en estos tiempos, mis hermanos. ¿Qué tendrían que hacer, mis hermanos, todos los pastores? En vez de, mis hermanos, de darle gusto a la gente, pues están en tiempo de vacaciones, que se den sus vacaciones. Mis hermanos, eso no puede ser. Estos son los días que tenemos que enseñarle a la gente. Mis hermanos, ¿cómo vamos a cerrar nosotros nuestras iglesias? Mire, yo le apuesto que yo le digo algo, aunque sea con 2, 3 personas que estén en la iglesia, pero sabe que Dios mira de que esos 2, 3, mis hermanos, se unieron en alabanza, en adoración, en exaltación. Provocamos, mis hermanos, cosas grandes y maravillosas nosotros en la tierra, en los cielos, mis hermanos, donde los cielos son estremecidos, porque Dios no anda viendo, mis hermanos, las multitudes. Recuérdese que a nuestro amado Jesucristo dice que a él lo seguían multitudes, pero él sabía por qué los seguían esas multitudes que le venían por los milagros, por la comida. Pero, mis hermanos, él a los que instruyó, a aquellos firmes, a aquellos hombres, mis hermanos, que verdaderamente fueron fieles, a ellos fue los que el Señor les otorgó poder, porque ahí no dice en la palabra, mis hermanos, que
hubo más, ¿verdad? Que les otorgara esos poderes tan grandes que les otorgó a estos 12 que él instruyó, mis hermanos. Y esos 12 instruyeron a otros, porque esa era una misión que el Señor que el Señor les había encomendado a ellos, ¿verdad? Esa es la misión que nosotros tenemos, porque recuérdense que nosotros, mis hermanos, hemos sido instruidos para que los cielos, mis hermanos, sean removidos y que todo lo que nosotros provoquemos en el cielo, mis hermanos, traiga liberación, bendición a la tierra. Pero imagínense si nosotros mismos nos acomodamos, si nosotros mismos nos hacemos, mis hermanos, a lo que el mundo está haciendo. Mire, ahorita, mis hermanos, el mundo anda loco, mis hermanos. La gente solo empieza a oír ya de que empiezan a anunciar, mis hermanos, el comercio, las fiestas. Mis hermanos, la gente empieza a meterse en aquel espíritu. Mire, aquellas borracheras. Mire, da tanta tristeza, mis hermanos, ver aquellos jóvenes que uno mira que son jóvenes que ni tienen la mayoría de edad, mis hermanos, pero en muchos países, pues eso no lo controlan. Cualquiera puede comprar, mis hermanos, el licor, ¿verdad? Drogas, mis hermanos, no hay un control porque todos ahora, mis hermanos, están vendidos. Ahora lo que hay en la tierra, mis hermanos, es un espíritu destructivo. Y la gente, mis hermanos, que verdaderamente puede, como le digo, puede hacer que el cielo se estremezca y que la tierra sea liberada, sanada, mis hermanos, son pocos. Por eso dijo el Señor en su palabra, son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿A cuántos el Señor nos ha llamado? ¿A cuántos el Señor, mis hermanos, nos ha hecho la invitación para que nos levantemos? El Señor no nos hizo invitación solo, mis hermanos, para que nosotros hayamos un día levantado la mano y decir, yo recibí al Señor en mi corazón y me quedé como si nada. No, mis hermanos, el Señor nos llamó, pero para hacer prodigios, maravillas en esta tierra, ¿verdad? Así como todos estos hombres que usted ve en las escrituras, mis hermanos, ellos recibieron instrucción, pero ellos tuvieron obediencia y nosotros somos unos desobedientes. Los mismos que dicen hoy ser hijos de Dios, siervos de Dios, desobedientes, en vez de llevar a la gente cada día, mis hermanos. Llevar a la gente a que sepan que estamos en tiempos, mis hermanos, ¿verdad? De que tenemos que preparar a nuestra familia, cimentar a nuestra familia, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, la gente tiene que ser cimentada en la palabra de Dios y no que haciéndonos a los mundanos, mis hermanos, haciéndonos a lo que está pasando en la tierra, mis hermanos. No, eso no puede ser. Nosotros tenemos que darnos cuenta que los ojos de Dios están puestos sobre toda la tierra y sabe que tenemos una nube, mis hermanos, de testigos que están viendo, mis hermanos, nuestras actitudes, nuestras faltas, están viendo, mis hermanos, que cada el tiempo se nos está cortando más. Dese cuenta, mis hermanos. Ahorita quizá estamos, ¿verdad? Ya llegando a un fin de año y en un abrir y cerrar de ojos usted va a estar llegando quizá, si el Señor no ha venido, a otro fin de año, pero así, mis hermanos, rapidito. No es aquello de que, mis hermanos, cuando el Señor, el tiempo yo sentía que se hacía más largo, ¿verdad? Pero ahora, mis hermanos, nos podemos dar cuenta que lo mismo, mis hermanos, todo lo que se está moviendo en la tierra, acaparando podríamos decir, su tiempo, porque dése cuenta usted, mi hermano, ahora hay más que ver, ahora hay más que hacer, ahora hay más en que entretenerse, ahora hay más en donde usted quiere entrar a aprender más cosas, ¿verdad? Pero no se ha dado cuenta que, mis hermanos, que todo esto también es una distracción que el enemigo está mandando. No se equivoque. Qué lindo si usted lo que está haciendo es preparándose para el Señor. Pero ¿de qué le sirve a veces que usted, según usted, tanto conocimiento de muchas cosas, pero la palabra ni la conoce, ni la entiende, ni la comprende? Mis hermanos, tenemos que poner mucha atención a lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Entonces dice en el 13, en ese mismo instante se produjo un violento terremoto, dice, un violento terremoto, 7,000 personas
pero 2 sobrevivientes, dice, perdón. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, dice, llenos de temor, dieron gloria a Dios del cielo. El segundo, ay, ya pasó, pero se acerca el tercero. Aquí hay un anuncio que Dios nos está dando. Mis hermanos, mire cuántos pensaron que lo de la pandemia ya se había terminado, mis hermanos. Ahorita un respiro y la gente otra vez, mis hermanos, se acomodó, se loqueó y sí, ahora ya todo, mis hermanos, todo volvió supuestamente a la normalidad. No, mis hermanos, ahorita, como decir, los mandatarios decidieron que todo se abriera, que todo fuera normal. ¿Por qué? Porque mis hermanos están viendo la economía. ¿Verdad? La economía se está viniendo abajo. Imagínense si dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro para proteger a la gente, que no se contamine o que, ¿verdad? Este virus, esto y el otro. Mis hermanos, ellos ahorita ya no les interesa, no les importa, sino que la economía es la que ellos están viendo para los países. Entonces, démonos cuenta, solo la mano de Dios es la única, mis hermanos, que nos puede guardar y cuidar. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que en estos tiempos, mis hermanos, tenemos que buscar más el rostro de Dios. Quiero, mis hermanos, leerles algo aquí, ¿verdad? Para que usted sepa que, mis hermanos, qué es lo que muchos intérpretes, cómo ven esto de lo que el Señor está hablando a través de Apocalipsis 11 del 1 al 14. Se lo leo entonces. Dice, muchos intérpretes lo ven como símbolo de toda la iglesia en el periodo de tribulación. Generalmente, si los dos testigos, dice, son identificados como dos individuos del pasado, los candidatos son Elías, Moisés, Enoc. Quizás estos son sencillamente dos creyentes ministrando en el espíritu y poder de estos grandes hombres. Ellos hablaban directamente con Dios y fueron usados, eh, Dios enviará, dice, estos dos representantes especiales para advertir a la gente que se arrepienta y cambie sus caminos pecaminosos para que vuelvan sus corazones hacia Dios. Necesitamos tener cuidado con los falsos profetas que según la profecía vendrán vendrán y debemos estar alertas para no ser engañados. Entonces, mis hermanos, aquí hay algo, ¿verdad?, de que usted tiene que notar, que mis hermanos, el Señor nos está hablando específicamente, ¿verdad?, de lo que yo le hablaba, de Elías, ¿verdad?, de Moisés, que ellos fueron los que, mis hermanos, hicieron esos portentos milagrosos, ¿verdad?, aquí en la tierra. Pero, como le digo, ¿verdad? El Señor está viendo verdaderamente, mis hermanos, si nosotros estamos tomando todo esto en cuenta, si nosotros verdaderamente, mis hermanos, escudriñamos las escrituras. Yo cuando leía esta parte de la palabra que el Señor me la daba, ¿verdad? Yo estaba leyendo y el Señor me estaba dando la revelación de cómo, ¿verdad? Y me trajo a memoria a estos hombres, me trajo a la memoria cuando el Señor también le dijo a Jeremías, Jeremías le dijo, ya no me pidas por este pueblo. Aún así le dijo, viniese Elías, viniese Moisés, ellos como testigos le estaba hablando, ¿verdad? Dijo, yo ya no voy a hacer caso. Mis hermanos, llega un momento que el Señor dice hasta aquí, porque dice también la santa y bendita palabra, no podemos estarle dando las perlas que dice a los marranos. ¿Por qué el Señor nos compara con los marranos? Porque mis hermanos, el marrano lo acaban de quizá limpiar, pero recuérdese que podríamos decir, su instinto de él es estar en el lodo. Entonces, mis hermanos, por eso hay una comparación así de que el Señor habla así en la palabra. No porque Él quiera llamarnos así despectivamente, sino que porque, mis hermanos, nuestros instintos a veces
todavía carnales, podríamos decir, animales. Por eso la gente, mis hermanos, tiene, como le dijera, a veces arranques que, mis hermanos, la carne los lleva al desenfreno. Desenfreno no solo es, mis hermanos, lo que usted cree que es el desenfreno, que se van a hacer cosas aberrantes así. Mis hermanos, el desenfreno es hasta que usted, ¿verdad? Usted decida y usted diga, yo decido hoy hacer esto, yo todo el tiempo paso en la iglesia, todo el tiempo colaboro, todo el tiempo aquí. Y usted empieza hasta a hacerle cuentas a Dios. Tenga mucho cuidado con esos pensamientos, con esos arranques carnales que tenemos, mis hermanos. Mire, muchos estamos siendo pasados quizá en este momento, mis hermanos. Gente que está siendo pasada por el fuego, mis hermanos, está siendo zarandeada y ni aún así, mis hermanos, quiere entender, quiere comprender. Dios le ha hablado de una manera, de otra manera y quieren siempre hacer su santa voluntad, mis hermanos. No quieren, ¿verdad?, oír la voz del Altísimo, del Santísimo, del que merece toda honra, toda alabanza y todo honor, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando yo escudriñaba esta palabra, pero decidí, mis hermanos, también, ¿verdad? Que se buscasen en otro, ¿verdad? Por otro medio para estar segura de lo que Dios me estaba hablando, ¿verdad? Porque no voy a venir aquí, ay, sí, mire, yo tengo la revelación, la más grande, mis hermanos, porque uno siempre, ¿verdad?, tiene que estar seguro de lo que está hablando y que sea el Espíritu de Dios el que está hablando. Entonces a mí el Señor me revelaba, me hacía sentir, mis hermanos, que estaba hablándome de estos personajes, ¿verdad? Porque dije yo, ellos son los que se vieron esas maravillas, esos portentos y también lo que, ¿verdad? Lo que le leía de que ellos fueron unos de los que el Señor hablaba, mis hermanos, con ellos, ¿verdad? Y mis hermanos fueron de los que el Señor mandó también, ¿verdad?, a hablarles al pueblo, así como Moisés, mis hermanos, imagínense, él fue el que escribió los mandamientos. Él fue el que, mis hermanos, cuando hablamos de mandamientos, estamos hablando que el Señor estaba diciendo, si ustedes obedecen esto, ¿verdad? Ustedes van a tener largura de años, ustedes van a tener una vida fructífera, ustedes van a tener una vida bendecida, pero mis hermanos, ¿cuántos de nosotros? Algunas cosas, ¿verdad? Nada más las vivimos en apariencia, pero no es cierto lo que hay en nuestro corazón. Sabe que mucha gente, mis hermanos, en este tiempo tiende a final de estos del año, tiende a entristecerse porque las cosas que no alcanzó. Mis hermanos, les calcome más la envidia. Nunca hay agradecimiento, mis hermanos. No hay agradecimiento al Señor por todos tan incómodos, por todo. Y mis hermanos viviendo de recuerdos, pero viven una apariencia en la iglesia aparentando lo que no es cierto, porque en su corazón quisieran estar haciendo otras cosas, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, qué triste. Dios escudriña los corazones. Dios está viendo, mis hermanos, lo que está pasando en la tierra. Dios está viendo su comportamiento. Si usted su tiempo solo es, mis hermanos, el puro ocio. Hay gente que, mis hermanos, que no quiere hacer nada. Hay gente, mis hermanos, que no entiende a los que tienen tanto que hacer, sino que, mis hermanos, solo criticando. Sino que, mis hermanos, a veces hasta dicen, ay, yo me recuerdo que una vez a mí cuando el Señor, mis hermanos, nos hizo el llamado a nosotros al pastorado con mi esposo, a mí me recuerdo yo que me dijo alguien, ay, me dijo, yo no quisiera estar en tus zapatos. Y miren, mis hermanos, siervos que se decían ser siervos de Dios, también me dijeron, usted ni sabe a lo que se están metiendo. Y así, mis hermanos, qué cosa, mis hermanos, o sea, qué gente que nada más de apariencia y mis hermanos y quizá se queja todo el tiempo. Mis hermanos, sabemos nosotros que esto para los siervos de Dios no es fácil, porque mire, no hay cosa más dolorosa ver uno a la gente, mis hermanos, que ha oído tanta palabra y con sus comportamientos a veces que uno dice como que no hubiesen oído palabra. Y mis hermanos, duele más porque uno dice, están despreciando a nuestro Señor por cualquier cosa, mis hermanos. Abandonan a Dios por cualquier cosa. Mis hermanos, como le dijera, cambian a Dios por cualquier cosa, porque sabe que todo es cualquier cosa.
cuando nosotros, mis hermanos, dejamos a nuestro Señor. Mire, sabe que yo le pido a mi Dios Todopoderoso. Yo no le pido salud a Él, ni le pido al Señor fortaléceme, levántame, solo porque yo quiero estar re bien para estas fiestas, Señor. No, mis hermanos. ¿Sabe qué le digo yo al Señor? Ayúdame, Señor, ayúdame para que yo no deje de predicar tu santa y bendita palabra. Estar bien, Señor, para ti. Porque, Señor, el tiempo se nos está acortando, el tiempo se nos está yendo, Señor. Perdónanos, Señor, por haber perdido tanto tiempo, que quizá con salud, ¿verdad? En tiempos pasados. Y mis hermanos, ¿qué hicimos de todo eso? Libertinaje. ¿Y sabe por qué le estoy hablando de esto ahorita? No porque usted crea que saber qué enfermedades son las que tengo. No, mis hermanos, he estado afectada de mi garganta. Y sabe que también a veces pues, ¿verdad? No, quizás no tener un reposo como debe de ser. Mi garganta no se ha querido todavía, ¿verdad? Sanar por completo. Pero yo le digo al Señor, ayúdame a que cuando Señor esté dando tu palabra, ¿verdad? Tú me la guardes, me la cuides. Ya lo demás, después, mis hermanos, uno cuando no está, sirviéndole a Dios, pues uno, ¿verdad? Toma algo y ya pasó. Pero mis hermanos, yo para eso le pido yo al Señor, ¿verdad? Porque mis hermanos, yo lo que más le digo al Señor, guarda mi garganta, Señor, yo no quiero que mi garganta se cierre para ya no poder dar tu santa y bendita palabra. Yo no le ando pidiendo al Señor, ay, sí, Señor, para que ahorita, ¿verdad? Yo esté bien para todos estos acontecimientos que está pasando, ¿verdad? Entonces, porque hay gente que hasta eso dice, ay, y enfermo en estos días. Mis hermanos, yo no sé a cuántos yo le estoy hablando, cuántos el Señor les está diciendo ahorita, ¿verdad? Que quizá lo han dicho. Retráctese de todo eso, mi hermano. Nosotros tenemos que vivir para Dios. Pero usted me va a entender esto cuando usted verdaderamente esté enamorado de Dios. Y si no, usted está enamorado de sí mismo y está enamorado de las cosas mundanas. Amén. Entonces, mis hermanos, sigamos escudriñando la palabra. Vamos a leer ahora en Ezequiel 43 para que usted se dé cuenta desde cuándo el Señor nos viene hablando. Y mis hermanos, la palabra, dice el Señor, ahí está cerca de ti, porque usted todos, mis hermanos, la mayoría, pues, ¿verdad? Porque hay gente que ni eso no quiere ni comprar una Biblia. Pero ahí, mis hermanos, usted siempre ha tenido toda la instrucción en la palabra de Dios y ahí ha estado toda su bendición, toda su liberación. Mis hermanos, todo lo que hoy quizá muchos están viviendo, están pasando, es porque mis hermanos nunca le pusieron atención a la palabra de Dios y a la voz de Dios. Amén. Mire lo que dice en Ezequiel, vamos a leer Ezequiel 43. Ezequiel 43. Mire lo que dice. Dios me llevó, dice ahí, y vi un hombre que parecía hecho de bronce. Estaba de pie junto a la puerta y en su mano tenía una cuerda de lino y una vara de medir. Aquel hombre me dijo, hijo de hombre, abre los ojos y presta atención a todo lo que estoy por mostrarte, pues para eso te he traído aquí. Anda luego y comunícale a Israel todo lo que veas. ¿Cómo le dijo el Señor? Porque eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos aquí. Mire lo que le dijo el Señor a Ezequiel. Recuérdense que Ezequiel fue un hombre, mis hermanos, que el Señor lo llevaba en el espíritu. Así como a muchos el Señor, mis hermanos, nos usa de esa manera. Él nos lleva en el espíritu y mis hermanos, lo que muchos no pueden ver aún estando, mis hermanos, en la casa de Dios, no pueden ver más allá. Mis hermanos, Dios a muchos les ha dado esa bendición de verlo así, podríamos decir físicamente, literalmente, pero mis hermanos, pero yo le digo algo, aunque usted no tenga ese don,
usted puede, a través de las escrituras, si usted la lee y a usted le apasiona la palabra de Dios, el Señor lo puede llevar a esa profundidad y, mis hermanos, hacerle sentir y hablarle a su corazón. Amén. Y decirle qué es lo que el Señor está mostrando. Aquí yo quiero que usted note algo que le dijo: hijo de hombre, abre los ojos y presta atención a todo lo que a todo lo que estoy por mostrarte, pues para eso te he traído aquí. O sea, mis hermanos, el Señor a los que les ha dado visión, el Señor, mis hermanos, dice que mis hermanos, nos muestra las cosas para que nosotros se las comuniquemos al pueblo, no para que nos quedemos con ellas. Es como que yo escudriñara la palabra y yo dijera: no, esto solo es para mí y esta palabra no la voy a dar. Mejor voy a preparar un tema, pero donde la gente esté bien contenta, así como ahorita, ¿verdad? Temas de fin de año y que, ¿verdad? El Señor le va a dar esto y le va a dar el otro y reciba aquí. Usted no va a recibir nada, mi hermano, solo porque la boca mis hermanos, de un humano se abra, si aquel humano no está hablando de parte de Dios. Y miren, la gente, mis hermanos, a veces le cree más al hombre que creerle a la palabra de Dios. Mejor busquemos primeramente el reino de Dios y volvámonos justos, porque justo, mis hermanos, es aquel que obedece a Dios, aquel que es obediente. Porque ¿sabe por qué el Señor nos puede llamar justos? Porque, mis hermanos, nosotros estamos, ¿verdad? Haciendo el bien. Porque si yo recibo las bienaventuranzas de Dios, yo voy a ser bueno, mis hermanos, para ayudar a otros. Pero qué triste si nosotros mismos, los del pueblo de que decimos ser de Dios, aquellos que servimos, aquellos que vamos a la iglesia, mis hermanos, volviéndonos a los mundanos y no, mis hermanos, haciéndonos a lo que dice la Biblia. Entonces, por eso aquí el Señor le hablaba así, de esa manera a Ezequiel. Le dijo: hijo de hombre, le dijo, abre los ojos. ¿Sabe por qué le decía hijo de hombre? Porque le estaba hablando: tú eres un humano, pero yo en mi misericordia te llevo a lo sobrenatural. Te llevo a que mires lo que otros no miran. Y te estoy mostrando que aunque tú veas a la gente caminando, tú las veas, pero muchos están muertos. ¿Sabe que así le hablaba el Señor en Ezequiel 37? Así le decía a Ezequiel, porque dice que lo llevó al valle de los huesos secos. Dice que ahí dice que había, mis hermanos, era podríamos decir, un cementerio. Y le dijo: ¿tú crees, Ezequiel, que estos huesos van a vivir? Y Ezequiel, ¿verdad? Ya se imagina usted qué aterrorizado estaba viendo aquello, mis hermanos, y dice que le dijo: solo tú lo sabes, Señor. Y le dijo él: háblales al Espíritu y diles que oigan palabra de Dios. ¿Por qué cree usted que habemos tantos cristianos con malos comportamientos? Gente incrédula, mis hermanos. Gente que solo porque la misericordia de Dios es tan grande, mis hermanos. El Señor, mis hermanos, nos bendice, pero no nos bendice como Él quisiera, pero no porque Él no quiera, sino porque somos gente incrédula. Primero queremos ver para creer. Mis hermanos, ¿cómo se sentirá el corazón de Dios? Pero ¿sabe por qué es? Porque hay muerte espiritual en nosotros. Hay partes en nosotros que solo hay un poquito de avivamiento, pero mis hermanos, verdaderamente no conocemos al verdadero Dios. Por eso hay mucha gente que comete tantos errores por su incredulidad, porque piensan: no, de esta manera sí, yo haré esto. Mis hermanos, creyendo en lo que pueden, en lo que miran. Por eso dijo el Señor: maldito el hombre, dice, que confía en su propia fuerza. Cuando, mis hermanos, la gente, primero, mis hermanos, antes de todo, cree en lo que sabe, en lo que puede, pero no cree, mis hermanos, en nuestro Señor. Entonces, ¿por qué el Señor nos habla de esto, mis hermanos? Porque aquí, por eso el Señor le recordaba a Ezequiel y le decía: hijo de hombre. Si usted lee siempre, cuando el Señor le hablaba a Ezequiel, le decía: hijo de hombre.
porque mis hermanos, Ezequiel era llevado a ver lo que otros no miraban, la apariencia nada más, ¿verdad? Así como hoy que miramos nosotros a través de los medios, que usted ve todo lo que usted ve en las redes, a veces no es cierto. La verdad es esta, lo que está en la palabra. Y usted a veces prefiere todo aquello que le está, mis hermanos, a usted, ¿verdad? Involucrándolo cada día, jalándolo más a hacer usted lo que hace la gente que está en el mundo, que verdaderamente hacer lo que dice Dios en su santa y bendita palabra. ¿Cuántos ahorita miran estas fiestas y dicen, pero si nosotros no le estamos haciendo daño a nadie, pero si nosotros nada más, ¿verdad? Celebramos el nacimiento de nuestro Señor. Mis hermanos, eso no es cierto. Usted debería de celebrar el nacimiento del Señor siempre cuando usted va a la iglesia y decir, ¿verdad? Hacer todo específicamente para Él, porque si usted lo celebrara todo el tiempo, usted quisiera darle todo el tiempo a Él regalos. ¿Cuáles fueran los regalos, mis hermanos? El someternos a Él. Esos son los más grandes regalos que nosotros le podemos dar a nuestro Señor. Pero ¿cuánta gente dice que celebrando el nacimiento de Dios, mis hermanos? Y eso no es cierto, porque lo que hace es embriagarse, comer, y muchos entristecerse porque no tienen eso, porque no tienen el otro. Y mis hermanos, es una loquera que le agarra a la gente. Y mis hermanos, de quien tienen que acordarse, no se acuerdan. Mire, por eso le decía, ahorita, mis hermanos, supuestamente el día, ¿verdad? Que es el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Muchos ni van a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque amanecieron desvelados, porque toda la noche pasaron parrandeando, pasaron comiendo, perdiendo el tiempo, y otro día tienen que amanecer ahí hasta 10 horas del día en la cama. Y mis hermanos, y se le olvidó a quién celebran. Entonces, esa es una mentira y es un engaño, mis hermanos, del enemigo. Y si nosotros a profundidad supiésemos lo que estamos haciendo, mis hermanos, y muchos ya lo saben, pero les da igual, porque sus deseos de la carne son más fuertes, mis hermanos, que el Espíritu de Dios esté en ellos. O sea, cuando hay tribulación, ahí sí ruego sus oraciones, le pido que me apoye en oración, le pido que haga esto, les pido que el otro, y ahí sí buscamos a Dios, ¿verdad? Pero cuando todo está caminando bien, ¿verdad? Más cuando hay doble sueldo ahorita, ¿verdad? Porque aquí en mi país pues hay aguinaldos ahorita, hay dinero, ¿verdad? Entonces la gente hasta eso se le olvida, mis hermanos, hasta las penas que tiene, y quiere venir a llenar todo aquello con un ratito de supuestamente alegría. Entonces por eso el Señor le dijo aquí, ¿verdad? Pues para eso te he traído aquí, anda luego y comunícale a Israel todo lo que veas. Mis hermanos, aquí el Señor, en esta parte de la Biblia, si usted sigue leyendo, ¿verdad? El Señor le habla a Ezequiel y le muestra todo lo que el mismo pueblo de Dios está haciendo. Mira las ofrendas, todo lo que hacen, ofrendándole a Baal, mis hermanos. Ahí el Señor le muestra a Ezequiel todo lo que el pueblo hace. Así el Señor, mis hermanos, a sus siervos les muestra lo que lo que estamos viviendo ahorita. Como le digo, muchos no tienen visión, nada, es normal. No, el Señor ahí, mis hermanos, está hablando. Recuérdense que nos han hablado y siempre usted ha oído, y quizá usted muchas veces ni entiende lo que dicen, que el reloj nuestro es Israel. Todo lo que está pasando en todos esos lugares, mis hermanos orientales, y también mis hermanos, porque siempre la contra es con Israel, con el pueblo de Dios. Mis hermanos, todo eso es un reloj del cual el Señor nos está diciendo, las manecillas están caminando, el tiempo está llegando. Ahí, mis hermanos, todas esas cosas que usted ve de que mis hermanos, inventos que se están sacando, como decía aquí, ¿verdad? Lo que los ángeles, ¿verdad? Hasta dice que los mataron, pero mis hermanos, ¿qué pasó? El Señor dice que vino, dio soplo de vida, así como lo que va a hacer con muchos siervos, que quizá mis hermanos por causa del Evangelio han pasado cosas, han vivido cosas, pero mis hermanos, su corona, ellos la tienen, ¿verdad? El Señor ahí tiene preparada esa corona, y el Señor, mis hermanos, Él, ¿verdad? Así como nuestro amado Jesucristo burló a la misma muerte porque Él resucitó y hoy Él está reinando. Así lo mismo sus hijos, sus siervos, los que mis hermanos crean, confíen y también
hablen de la palabra, ¿verdad? Y hablen la verdad, mis hermanos, todos vamos a tener una recompensa. Así que usted hable de la palabra de Dios y, mis hermanos, tenga convicción de lo que dice la palabra de Dios y créale a la palabra de Dios y no se deje llevar por sus deseos de la carne. Dígale a esos deseos que en el nombre de Cristo Jesús fueron crucificados también en la cruz del Calvario, porque hubo alguien quien se puso a la brecha por usted, porque hubo alguien quien sí lo amaba y por eso fue a esa cruz, no porque él fuera pecador, sino que por los pecados nuestros, porque ahora usted tiene acceso a pedir perdón. Si no hubiese ido él a esa cruz, nosotros no tuviéramos acceso al pecado. Mis hermanos, no estuviéramos ni en esta tierra con todos los pecados que muchos de nosotros cometimos, mis hermanos, en el pasado. Amén. Lucas 21:24. Vamos a ir rapidito a Lucas 21:24. Mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas 21:24. Lucas 21:24. Dice la palabra de Dios en Lucas 21:24. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Habrán señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres temerosos por lo que va a suceder al mundo, porque los cuerpos celestiales serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y con gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su redención. Entonces, ¿qué está hablando aquí la palabra de Dios? Mis hermanos, donde nos está diciendo del 24 al 27, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que cuando se empiecen a escuchar todas esas señales, mis hermanos, ya está cerca la venida de nuestro Señor. Y por eso recuérdese que la palabra de Dios dice que nadie sabe ni el tiempo, ni el día, ni la hora, pero recuérdese que para el Señor dice que un día pueden ser hasta 1000 años, mis hermanos. No tenemos que estar confiados, y ni tampoco atribulados los que somos hijos del Dios Altísimo, sino que al contrario, felices, contentos, porque un día vamos a ver a nuestro Redentor. Eso es lo que tiene que venir a nosotros, no entrar en pánico. Los que van a estar en pánico son aquellos que, mis hermanos, que nunca quisieron que se les fuera quitada esos velos, esa ceguera de sus ojos, ¿verdad? Pídale a Dios revelación, mi hermano. A veces no pedimos revelación porque no nos interesa. Pidámosle al Señor revelación para conocer, mis hermanos, los tiempos. Amén. Vamos a Zacarías 4, Zacarías 4 del 3 al 14. Zacarías 4, 3 al 14. Dice la palabra de Dios. Hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. Le preguntó entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significa todo esto, mi señor? Y el ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significa? Tuve que admitir que no lo sabía, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Todopoderoso. Quiero que leamos esto también en Reina Valera, el Zacarías 4, solamente vamos a leer el 6. Mire lo que dice. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Zorobabel, del Todopoderoso a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Todopoderoso de los ejércitos. Entonces, aquí es donde la palabra nos habla, dice que no va a ser con fuerza, no va a ser, mis hermanos, como dicen, con nuestras propias fuerzas, ni con todo lo que nosotros creamos que hacemos. Es con el Santo Espíritu de Dios que nosotros, mis hermanos, le vamos a hacer frente a todas estas situaciones, a todas estas batallas. Con el Espíritu de Dios, recuérdese que el Espíritu Santo es el que quebranta yugos. Mis hermanos, el Espíritu Santo es el que libera.
El Espíritu Santo es el que viene a traer soplo de vida. Dios va a guardar nuestros hogares, nuestras vidas, porque el Espíritu Santo va a estar ahí. Pero mis hermanos, pero el Espíritu Santo no va a venir solo cuando usted, ¿verdad?, esté en aflicción y usted diga, ven Espíritu Santo, porque ahora sí te necesito, pero antes, ¿verdad?, lo contristaba, lo hacía a un lado. No, que mis hermanos, el Espíritu Santo, es el que va a permanecer siempre en su vida, pero porque usted lo ha buscado día con día. Es como lo mismo, imagínese usted, ¿verdad? Mis hermanos, el incremento de la unción va creciendo, va llenando. Quizá, mis hermanos, aquel hogar, aquella vida, es conforme su búsqueda. No cuando usted diga, ahora me voy a llenar, mis hermanos, aquel aceite que quizá usted buscó un día se va a ranciar. No, el aceite todo el tiempo, mis hermanos, tiene que ser removido y tiene que ir creciendo y creciendo y guardado por Dios. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí. No será por fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién crees tú, gigantesca montaña? A Zorobabel solo eres una llanura, y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Entonces vino a mí palabra del Señor. Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo, y él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Dios Todopoderoso. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Estos son los 7 ojos del Señor que recorren la tierra. Entonces, mis hermanos, quiero volverle a leer nuevamente aquí. Dice, Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo y él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Dios Todopoderoso. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron, dice, los días de los modestos comienzos. Estos son los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces les pregunté al ángel, ¿qué significa estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? También le pregunté, ¿qué significa estas 2 ramas de olivo junto a los 2 tubos de oro por los que fluye el aceite dorado? El ángel me respondió, ¿acaso no sabe lo que significa? Y yo tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me explicó, estos son los 2 ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Volvemos a hablar de esos 2 ungidos que el Señor, mis hermanos, un día ungió, un día el Señor les dio, podríamos decir, ¿verdad? Aquellos poderes gloriosos a cada uno de ellos, que los cuales, mis hermanos, nosotros también podríamos tenerlos, ¿verdad? Para nosotros, como les decía, hacer que los cielos, mis hermanos, puedan ser removidos, ¿verdad? A través de todas estas situaciones que estamos pasando, mis hermanos, que se están viviendo. Mis hermanos, oremos para que la gente verdaderamente, mis hermanos, se acerque a Dios, se vuelva a Dios. Volvámonos intercesores, mis hermanos. Oremos por las naciones, oremos, mis hermanos, por los mandatarios. Oremos, mis hermanos, por todos aquellos que nada más lo único que quieren, mis hermanos, es obtener ganancias, grandezas, riquezas a través, mis hermanos, de toda la ignorancia, perdón la expresión, pero de la ignorancia de los mismos del pueblo de Dios. Mis hermanos, sepamos que Dios es el único, mis hermanos, que nos puede librar, salvar, y también, mis hermanos, no caigamos en las manos del enemigo, sino que, mis hermanos, creamos en el gran poder de Dios, creamos que las cosas que Dios dijo que van a suceder, van a pasar. Aquí, mis hermanos, cuando habla, ¿verdad?, de Zorobabel, está hablando de una tipificación también de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, cuántos menospreciaron, ¿verdad?, sus comienzos, cuántos lo menospreciaron, lo llevaron a la muerte. Mis hermanos, de igual manera, a veces, ¿verdad?, la gente así, mis hermanos, menosprecia la obra de Dios. Pero, mis hermanos, un día vamos a anhelar, ¿verdad?, que vamos a pedir a gritos que nos hablen de la palabra de Dios, que nos digan qué está sucediendo, que nos expliquen. Y, mis hermanos, no va a haber quién, no va a haber nadie. Oiga bien, así como de todos estos medios, mis hermanos, que han servido
también para que la gente se pierda. También estos medios, mis hermanos, Dios los ha usado. Por eso Él dice, se enterarán, dice, de todo lo que va a pasar en la tierra. Usted no crea que usted tiene que estar en todos los lugares para enterarse. Mis hermanos, hoy, en segundos, usted sabe lo que está pasando alrededor del mundo. Por eso el tiempo se está llegando, porque ahora, mis hermanos, antes no pasaba esto. Antes, mis hermanos, las noticias, ni la gente ni cuenta se daba. Por eso es que hay muchas cosas que usted ni siquiera sabe que sucedieron o que pasaron. Hoy nos enteramos porque es mandato de Dios, escrito está, que mis hermanos, nosotros nos íbamos a enterar, de enterar. Por eso dice que toda la tierra se enterará y entrará en pánico por todo lo que está sucediendo, porque Dios mismo ha permitido que esto exista para que nosotros nos demos cuenta. Por eso, mis hermanos, el Señor sí sabe cómo nosotros estamos tomando todo esto. ¿Amén? Vamos a leer ahora en Primera de Reyes 17, del 1 al 16. Primera de Reyes 17, del 1 al 16. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 17. Ahora bien, Elías de Tibes de Galaad fue a decirles acá, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás, dice, agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer ahí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y ahí permaneció conforme a la palabra del Señor por la mañana y por la tarde. Los cuervos le llevaban pan, carne y bebía agua del arroyo. O sea, el Señor le dio la palabra a este hombre. Pero mire, el Señor le dijo, sal de ahí. O sea que, mis hermanos, así va a ser guardado, cuidado, el remanente de Dios en estos tiempos. Porque sabe, mis hermanos, el Señor, mis hermanos, va a tener misericordia y compasión de aquellos que no lo han despreciado, porque Elías, mis hermanos, él tuvo la revelación y a él le dio el poder el Señor en su boca y le dijo, ¿verdad? Y todavía mandó, mis hermanos, a decírselo a este rey, ese hombre que en ese momento estaba reinando, ¿verdad? Y le dijo, mis hermanos, cuando Dios nos habla, todavía el Señor nos está dando, mis hermanos, la oportunidad de un arrepentimiento. Pero sabe que hoy en día, mis hermanos, ni el mismo pueblo de Dios que cree que porque de vez en cuando va a la iglesia y porque dice ser cristiano evangélico, no va a suceder nada. Y con una conducta, mis hermanos, odiando a sus mismos hermanos en la misma iglesia, envidiando a sus hermanos en la misma iglesia, no obedeciendo ni a las ordenanzas, ni preceptos, ni leyes, ni mandatos de Dios en la palabra, ni los conoce con decirle todo, ni los conoce cuáles son los mandatos de Dios, cuáles son, mis hermanos, todas sus ordenanzas. No saben ni qué es lo santo ni qué es lo profano, nada saben. Solo saben de que se han puesto el título de cristianos evangélicos. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber de que el Señor va a tener ese cuidado de nosotros, así como tuvo ese cuidado de Elías. Y mire lo que le dijo, le dio el lugar hasta donde él iba a estar y le dijo, mire, el lugar donde él iba a ver si había agua. Y también le dijo, los cuervos, o sea, mis hermanos, imagínese usted. O sea, ¿qué le estoy dando yo a entender? El gran poder de Dios, que Dios puede, mis hermanos, hacer que nosotros, ¿verdad? Estemos bien en medio de las situaciones, de lo que se esté viviendo. Él tiene todos, mis hermanos, en sus santas y benditas manos. Tenemos que darle la honra, la gloria y el honor a Él. Amén. Entonces, mis hermanos, eso le dijo el Señor en ese momento, ¿verdad? Entonces, ahí podemos darnos cuenta nosotros
el Señor le dio el poder a este hombre también, a Elías. Y leemos una última cita bíblica que está en Éxodo 7:17. Mire lo que dice en el libro de Éxodo 7:17. Éxodo 7:17. Dice la palabra de Dios en Éxodo 7:17. Vamos a leer, perdón, Éxodo, sí, 7:17. Vamos a leer hasta el 19. Dice la palabra de Dios en Éxodo 7:17. El Señor dice, ahora vas a saber que yo soy el Señor con esta vara que llevo en la mano. Voy a golpear las aguas del Nilo y el río se convertirá en sangre. Morirán los peces que hay en el río y el río apestará y los egipcios no podrán beber agua de ahí. Dijo también el Señor a Moisés, dile a Aarón que tome su vara y extienda el brazo sobre las aguas de Egipto para que se conviertan en sangre, sus arroyos y canales y sus lagunas y depósitos de agua habrán sangre por todo el territorio de Egipto, hasta en las vasijas de madera y de piedra. Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor en presencia del faraón y sus funcionarios. Aarón levantó la vara y golpeó las aguas del Nilo y todo el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que habían en el Nilo y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de ahí. Por todo Egipto se veía sangre. Entonces, mis hermanos, todo esto ocurrió en tiempos pasados, va a ocurrir en tiempos presentes. Ya están pasando. Tal vez usted, ¿verdad?, dirá, queremos ver literalmente que de veras, ¿verdad?, los ríos de sangre para creer. Mis hermanos, hay muchas cosas que se están viendo que quizá usted, porque no tiene su visión tan clara, usted no ve los acontecimientos, pero las cosas están sucediendo. Por eso lo leímos en Apocalipsis, que es el libro de la revelación, el libro, mis hermanos, donde el Señor ya nos habla de los últimos tiempos. Ahí está hablando, mis hermanos, en Apocalipsis, está revelando todo esto, que ya el Señor lo había hablado y cosas que sucedieron están sucediendo nuevamente, porque la palabra es hoy, mañana y siempre. Acontecimientos que están aquí están sucediendo el día de hoy. Son señales que estamos viendo, que el Señor dijo, cuando ustedes vean estas señales, el tiempo se está acercando. Oiga bien, no espere a ver más cosas porque usted no sabe si las va a resistir o no. Lo que tiene que hacer es ponerse a cuentas con Dios, porque Él está tomando en cuenta su actitud. Él está tomando en cuenta si usted está aprovechando el tiempo o usted lo está perdiendo. Amén. Así que con todo mi corazón yo le pido a Dios que Él hoy lo bendiga a usted con toda clase de bendiciones, ¿verdad?, espirituales. Que el Espíritu de Dios se derrame en su vida, que el Espíritu Santo haga cosas maravillosas en su vida, ¿verdad? A través del Santo Espíritu de Dios, su familia sea levantada, sea fortalecida y que su casa y usted sea guardado. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cubro todos aquellos hogares que están en este momento, ¿verdad?, pidiendo ayuda. Seamos librados y guardados, mis hermanos, de todos esos espíritus, ¿verdad?, dañinos, todos esos espíritus de terror que se han levantado, mis hermanos, de muerte, ¿verdad?, que están en las calles. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide, que cuide nuestro salir, nuestro entrar. Si no tiene nada que salir a hacer, mis hermanos, a la calle, guárdese en estos días, clamemos, oremos por todos aquellos, mis hermanos, que sienten que no van a llegar a los lugares donde van a ir a, ¿verdad?, muchas veces nada más a perder el tiempo, a llenarse más de pecado. Mis hermanos, pidámosle al Señor misericordia para que el Señor, ¿verdad?, estorbe todos los planes de aquellos que mis hermanos, que en estos días incrementan más todos sus pecados. Amén. Porque recuérdese que acumulamos pecados y dice en la palabra
que a veces los multiplicamos, ¿verdad? Porque conociendo de la palabra nos da igual. Por eso dijo el Señor en su palabra, mejor no me hubieras conocido. O sea, cuando Él nos habla de eso, nos está diciendo, mejor no hubieras oído mi voz, porque de todos modos es peor lo que haces porque no haces caso a mi voz, ¿verdad? El Señor va a tener misericordia de aquellos que por una u otra manera, mis hermanos, no han sido instruidos, pero yo creo que ya en este tiempo todos hemos sido instruidos, a todos Dios nos ha hecho la invitación a vivir, mis hermanos, una vida de bendición. Amén. Así que usted es un llamado y es un escogido. Guarde esas vestiduras que Dios le ha dado. Que Dios me lo siga bendiciendo y recuérdese que nuevamente aquí a la misma hora, los días viernes, aquí estamos siempre bendiciéndolo a usted con importantes y gloriosos temas. Y recuérdese que también hay palabra de poder. Este domingo a las 11:30 empieza la transmisión por la página de Facebook. Y recuérdese que para la otra semana, ahí estamos siempre, el día miércoles a las 11:30 empieza la transmisión y el día miércoles también a las 8 de la noche. Muchas gracias por todos esos mensajes que ustedes nos envían. Para nosotros es de gran bendición. Ahí estamos clamando y orando por todos ustedes que se conectan, por todos ustedes que están oyendo estas gloriosas prédicas, porque es palabra de Dios. Bendiciones, mis hermanos.